otro gobierno. Y lo que va a hacer es bomba de tiempo del plan Massa, si es que llegan y no les explota a ellos, y Club del Helicóptero, como hicieron en el 2015-2019, pero peor, ¿no? Fernando, vos o usted sos señalado como de la derecha, en general, ¿no? Bueno, mirá, a ver, espera. A mí no me ofende, yo creo que derecha e izquierda son categorías políticas válidas. Bien, pero Alberto Fernández dice que ustedes tienen la culpa, si es que son de la derecha. Bueno, escuchémoslo primero, a ver. Lo que dice Sergio Chodos es absolutamente cierto. Y no es la primera vez que lo vemos. Es una práctica permanente de la derecha argentina. Primero, instalan rumores a la mañana, operan durante todo el día y cuando termina la tarde retiran su rentabilidad del mercado cambiario y lastiman de ese modo el ahorro de la mayoría de los argentinos y argentinas. Siempre han hecho lo mismo. Siempre se han ido al exterior a hablar en contra de los gobiernos populares. Siempre. Y ahora lo hacen una vez más. ¿Y qué le piden cuando se van al exterior? Le piden que nos corten el crédito y que nos exijan más ajustes sobre el pueblo argentino. Es lo que siempre han hecho, es lo que vuelven a hacer. La verdad, esta historia que estamos viviendo la hemos vivido muchas veces. Te escucho, Fernando. Uno no sabe por dónde empezar. Primero, que cuando a ellos le cortan el crédito. Lo nuestro no era crédito, era endeudamiento y había que pararlo. Y eran ellos. Digo, cuando Alberto hace esta descripción, parece que se estuviera describiendo a sí mismo en el 2019. Cuando él dijo que el dólar estaba barato y tenía que subir y que se venía una devaluación. Cuando él dijo, mintió, que el FMI le había dicho que había que adelantar las elecciones porque había vacío de poder. Cuando él dijo que el país estaba en default y no estaba en default, otra mentira. Todas estas maniobras golpistas las hicieron ellos, las hicieron históricamente. ¿Son maniobras golpistas? Pero es la frase de Guido Di Tella, que desató la hiperinflación, cuando dijeron que cuando subieran, una vez ya elegido Menem, dijeron que cuando ellos estuvieran en el gobierno iban a tener un dólar súper alto. Y ahí se vino la devaluación. Es cierto, la economía no estaba muy sólida, pero la hiperinflación tuvo también esa causa. Son ellos los golpistas, son ellos. Y la verdad que la acusación de ser de derecha e izquierda, la política argentina no se lee en el eje derecha-izquierda, se lee en el eje psiquiátrico de estos psicópatas, porque son psicópatas, ¿no? Yo esperaba una definición. Pero el tipo habla, dice una serie de cosas que parece que se la dijera a su propio espejo. Entonces, esto es lo que hay en la Argentina. Un grupo de psicópatas que se ha hecho cargo del poder, que tiene secuestrada la sociedad argentina y demasiadas señoras suecas que sufren el síndrome de Estocolmo. Aprovecho que mencionaste dólares, inflación, economía. En el medio de todo ese contexto, la vicepresidenta dio una clase magistral que justamente involucraba dijo, ¿no? a la economía. Bueno, ahí mi comentario es el de Twitter. La locura es total. Solo en la Argentina puede pasar eso. O sea, vos tenés un gobierno que rompió todo. Después de 20 años, donde gobernaron casi solamente ellos y tuvieron la soja siempre por arriba de 500, las cifras económicas de hoy son todas peores que la del 2001. Peores que la del 2001. Hay más pobres, hay más deuda, hay más inflación, hay menos superávit, hay menos reservas, un desastre. En el medio de eso y en el medio de una corrida bancaria, la principal figura política de este gobierno, que es Cristina Fernández de Kirchner, en vez de estar concentrada a ver cómo lo solucionamos, busquemos, no, da una clase magistral sobre economía. Y la verdad que fue una clase magistral, porque con las cosas que dijo se entiende perfectamente por qué con la soja 500 tenemos más pobres que la que tenía de la Rúa cuando la soja estaba en 160. ¿Por qué sume a Milei al ring? Porque yo creo que le conviene, es una apuesta política inteligente. Eso muchos confunden. ¿Por qué? Porque finalmente el Frente de Todos se preocupó. No, a ver, yo tengo escuchamos el tape. Tenemos el tape, lo escuchamos y ahora lo Y analizamos. Esto es lo que decía Cristina Fernández de Kirchner sobre Milei, mirá. En esta Argentina circular es como que el presente aparece otra vez, el pasado aparece otra vez acá en el presente. Hoy estamos con una situación en la que figuras e ideas y hechos del pasado parecen querer venir nuevamente a instalarse y hoy nos vienen a proponer exactamente lo mismo y estamos todos discutiendo lo que fracasó hace más de 20 años. Y los dirigentes
Este es el discípulo del señor de ojitos claros. La convertibilidad fue una idea o una solución que se le ocurrió a un señor que luego fue ministro de Economía, un señor de ojitos claros. No, sin silbidos, no vamos a hacer nombres ni nada porque no... Un señor de ojitos claros, que después tiene discípulos también de ojitos claros ahora en el presente que dicen que fue el mejor ministro, ahora con más pelo, aquel era calvo, este pelífero, pero no estoy adjetivando, un señor calvo es una descripción. Esos mamarrachos que andan diciendo que la casta tiene miedo, ¿de qué tiene miedo? Si nunca te pasó nada, hermano, ¿qué me venís a joder con que te tenemos miedo? Hermano, dice. Nunca te pasó nada, hermano. No adjetiva, además. ¿Pelífero qué es? Bueno, habría que preguntarle a ella, ¿no? Habla un idioma todo particular. Dijo Oltri Tempi, es Altri Tempi. Altri Tempi. Presidenta, la prego. Nada. ¿Qué se puede decir de...? Bueno, yo hablaba de la psiquiatría. Sí. Bueno, y de Milei en este caso. Pero, no, pero además está esta cosa, el de ojitos claros es Cavallo, son públicas las declaraciones de apoyo a Cavallo de ella, no hay más que googlear Cristina Cavallo y ver los videos. Son públicas las declaraciones de Néstor diciendo que Carlos Menem era el mejor presidente de la historia argentina. Después te tenés que comer a estos que dicen son de derecha, votar, digo, compañero, votaron a Scioli, votaron a Alberto, tienen de ministro a Massa y acusan a los demás de derecha, pero por favor, no sé de lo demás me parece que Cristina es no es una persona inteligente, es una persona inculta y rudimentaria, pero es un bicho político, es una persona que tiene, como todos los psicópatas, un fuerte olfato por el poder y sabe bien cómo acumularlo. Y yo creo que la apuesta de ellos es eso, es tratar de ningunear a Juntos por el Cambio, polarizando con Milei y tratando de asegurarse entrar ellos en el O sea, ¿es una estrategia electoral o genuinamente están preocupados por el factor Milei? No, ellos no. Por lo único que está preocupado Cristina es por su impunidad y por la que se llevó. No tiene ninguna otra preocupación. ¿No hay un sector de Milei que le está sacando los jóvenes al kirchnerismo? No creo que eso lo vayan a parar justamente con Cristina diciendo estas cosas. Me parece que si eso es cierto, y probablemente muchos lo están diciendo, una frase de Cristina incentive esta deriva. A mí me parece también, y lo digo con total respeto por Milei, que me parece que aporta ideas económicas interesantes, algunas demasiado avesadas y que realmente no me parecen sustentables, pero sí en el sentido de que hay que mover la economía hacia un sector privado más potente, hacia la disminución del gasto fiscal, a bajar la emisión, eso sí. Pero yo creo que claramente el kirchnerismo, yo si estuviera en lugar de ellos razonaría, o gobiernan ellos o es preferible que gobierne Milei. Yo lo veo a lo de Milei insustentable. Digo, quien piense, uno de los grandes problemas que tuvimos nosotros cuando llegó Cambiemos fue la falta de sostenibilidad política, porque teníamos un diputado de cada 3, pero eran como 80, teníamos un senador de cada 5, pero eran, ponele, 15, una cosa así, teníamos 5 gobernadores de 24, Milei tiene 2 diputados. Y 2 diputados. Ahora, Digo, no han podido integrar una comisión porque no tienen los 4 diputados mínimos que necesita un bloque para entrar. Si alguien piensa que se pasa de un bloque de 2 diputados a gobernar un país sin experiencia, sin equipo, sin armado, si alguno piensa que se puede, porque ¿cuánto necesitaría para tener la mayoría? Tendría que sacar prácticamente el 100% de los votos para tener la mitad de la Cámara de Senadores y la mitad de la Cámara de Diputados. No los va a sacar. ¿Con qué fuerza va a poder gobernar y meter estos cambios que anuncia? A mí me parece que la apuesta del kirchnerismo es esa, ¿no? Digamos, para atacar con el club del helicóptero es preferible tenerlo a Milei que a Juntos por el Cambio, y es lo que van a hacer. Y Juntos por el Cambio está preocupado por Milei, sobre todo en el bastión, digamos, de la ciudad, porteño. No, mira, lo que nos preocupa esencialmente es el país. Obviamente, nosotros creemos que así como no es Milei. Yo acá quiero ser preciso. A mí me parece muy bien la figura de Milei, creo que trajo muchas cosas al debate, otras cosas me parecieron, qué sé yo, el tema de los órganos o de las armas, todo eso
no tengo ningún tipo de coincidencia, pero ha traído muchos elementos positivos al debate económico. Y estoy a favor de que el liberalismo crezca, tenga senadores y tenga diputados. Lo que molesta no es miel, son las candidaturas presidenciales y ejecutivas, porque yo creo que no existe... existe una muy baja posibilidad de que se concreten. Si se concretan, se llega a una situación de inexperiencia e impreparación muy fuerte, y además pueden ser decisivas también a nivel de las gobernaciones. Digo, la provincia de Buenos Aires, Juntos por el Cambio le puede ganar al Frente de Todos, pero le puede ganar por poco. Si el candidato de Milei se lleva el 10% de los votos, va a seguir gobernando Kicillof. Hablando de debate económico que mencionabas recién, quiero tu mirada ya hablando de la coalición de gobierno más desde el lado del albertismo, ¿no? ¿Cómo lo ves a el gobierno en este sentido? Y me remito, por ejemplo, a las palabras de Gabriela Cerruti, que habló, por ejemplo, de lo que ve en la calle. Dijo, parece que no hay crisis, porque mira lo que pasa en la calle Corrientes, escúchala. Digo, vos ves que hay un país en el cual la situación es rara, porque digo, ayer había, anoche, de lo que yo circulé, habían 20.000 personas cantando con trueno en Tecnópolis, y estuvo Tecnópolis estallada todo el día, y hoy lo va a estar de nuevo con la Feria Joven. Yo fui a cenar al centro y al teatro en la Avenida Corrientes y no se podía caminar en la Avenida Corrientes. Entonces vos decís, esta imagen no es la imagen de un país en crisis, la imagen que vemos en los titulares de los diarios del lugar. ¿La portavoz puede tener esta país en visión crisis. desde la calle Corrientes de un gobierno? Y pues, esta es una especialidad del peronismo, siempre lo han hecho así. Yo me acuerdo, Cambiemos logró en 2017 la cifra de pobreza más baja desde 1993, a fines del 2017. Yo hice esa campaña y toda la campaña, el argumento era, hay gente que la está pasando mal. Claro. O sea, entonces, si vos vas a recortar la parte de Pero la esto realidad... que denota, que no están viendo la realidad como eso, que la están, Yo te la ven repito pero lo la que te dije. recortan. Yo te repito lo que te dije, no hay una cifra mejor hoy que del 2001. En el 2001 la pobreza era del 38% con la soja 160. Hoy estamos en el 42% con la soja 550. En el 2001 había reservas por 18.000 millones de dólares. Hoy no hay un solo dólar. Y la excusa, y puedo seguir con Sí. cifras de reserva del Banco Central. En el 2001 no había inflación. Hoy tenemos 120% más el atraso tarifario y el Para atraso mí, una de las cambiario. claves para entender a Cerruti están las declaraciones de Alberto Fernández, porque él está preocupado por otros temas, entre ellos por su propia película. ¿Lo escuchamos? A ver. Película de Alberto. ¿Sí? Sí, claro. Y sí, ¿sabes qué? ¿Quién te gustaría que sea el actor que te represente? ¿De los que admiro? Sí, claro. Robert De Niro. Robert. Ah, mierda. Ah, Bueno, pero qué sé yo. De acá. Me la tiraste así, qué sé yo. no, Se movilizó el helicóptero, por más que no haya viajado ahí el presidente para esta entrevista. Más allá de esto, ¿esta declaración qué significa? Yo creo que lo más grave es eso, digo, estamos en una semana, no nosotros, La Roque dijo que el martes nos habían llegado al viernes. Eso es muy tremendo. En el medio de todo eso, ¿qué hace el presidente? Se va el presidente, a la casa de Mexurtiberea. Digo, ya eso es inaceptable, se dedica a esto, dice las cosas que dice. Digo, realmente la política argentina, gobernada y manejada por el peronismo, merece un análisis de tipo psiquiátrico, esquizofrénico, esta cosa del tipo que era superintendente de seguros de Menem y delante de un espejo acusa a los demás de ser la derecha. Ahora, viendo esto, ¿cómo te es la imaginas negación de los la meses realidad. que quedan de gobierno de Alberto Fernández con un presidente que ya sabe que no va a tener una continuidad, con una economía muy vulnerable y que hace este tipo de declaraciones? ¿Cómo te imaginas lo que queda de gobierno de Alberto Fernández? Nada bueno, yo creo que estamos mal, pero vamos peor. Y va a ser muy difícil porque a veces la gente se enoja con nosotros y dice, ¿y ustedes qué hacen? Digo, los principales problemas que tiene el país, que son sobre todo la economía y la inseguridad, la Constitución los pone prácticamente en manos absolutamente del Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo es el Poder Ejecutivo que lamentablemente votó el 48% de los argentinos. Después vamos a hablar de la foto del PRO, porque eso sí, también nos con gusto, importa. con Pero gusto. antes está ahí más del Hay gobierno, más de ¿no? Cristina Sí. porque quiero hablar sobre lo que dijo Cristina sobre la convertibilidad y después vamos a ver también qué dijo Cristina sobre Caballo. Pero primero mirá lo que decía la vicepresidenta sobre la convertibilidad. Para terminar con el tema de esta dolarización, porque seguramente va a decir que la convertibilidad no es igual que la dolarización. Claro, no, claro, es mucho peor la dolarización, porque la convertibilidad
salimos y miren lo que pasó. Imagínense un país como la Argentina. Dolarizadas están, creo que 14 países, ni países, países únicamente Ecuador, El Salvador y Panamá. Panamá desde 1900 por características muy especiales. Y luego pequeños archipiélagos. Imagínense un país en el cual se carezca de política monetaria y de política cambiaria. Bueno, ahora el problema es la máquina acá, ¿no? De hacer peso, que es lo que genera inflación. Entre otros problemas, déficit, etcétera, ¿no? Cuando ella dice política monetaria, nos van a sacar la maquinita de imprimir billetes. Bueno. ¿Qué es la que le permite obtener votos para muchos? No. Bueno, es lo que han hecho sistemáticamente, ¿no? El plan Platita, ¿no? Fue muy interesante la otra vez Cerruti, que dijo que el problema, después de decir durante décadas que la emisión no causaba inflación, salió la señora Cerruti a decir que la inflación que hay ahora es producto de la emisión de la época de la cuarentena. Cosa que además es falsa. Yo ya lo tengo publicado en mi libro, pero lo puedo decir acá. Si vos tomás el año 2021, que fue la parte final, la primera mitad fue la parte final de la cuarentena, la base monetaria no solo no subió, sino que bajó hasta mayo. Y empezó a subir en mayo hasta diciembre. ¿Por qué subió 47% de mayo a diciembre? ¿Qué hubo en la segunda mitad del 2021? Las elecciones, el plan Platita, o sea, quitaron base monetaria durante la cuarentena, cuando se necesitaba apoyar a las empresas y apoyar a los argentinos que la estaban pasando mal, restringieron la base monetaria, dejaron y la amasaron con 47% en 5 meses para el plan Platita. Massa es el señalado por Cristina Fernández, que aparentemente no quiere paso. ¿Se puede venir un plan Platita y Juntos por el Cambio está atento a eso en un año electoral? Bueno, me parece que sería una irresponsabilidad absoluta y la verdad es que no es muy difícil calcular lo que van a hacer en el gobierno. Primero porque uno siempre piensa mal y siempre se queda corto. Segundo porque no se sabe realmente qué gobierno es, ¿no? Si uno escucha el discurso de Cristina, si a Cristina le diera el cuero, porque no le da el cuero para presentarse a elecciones, porque le gritan Cristina Presidenta, le piden de rodillas y ella dice, yo ya di todo lo que tenía que dar. Bueno, muy bien. No le da el cuero para eso. No le da el cuero para hacerse cargo del desastre que hicieron. Y no le da el cuero para ser consecuente, porque si ella expone todo un pensamiento económico, que es el pensamiento económico que nos trajo a este desastre, ¿no? Si fueran consecuentes con eso, lo que tendría que hacer es cortar con el FMI, declarar el default de la deuda y seguir para adelante y vivimos con lo nuestro, ¿no? Sin embargo, tiene ese discurso para la platea de fanáticos militantes y después tiene de ministro a Massa y le manda saludos a Sergio. Bueno, eso también es manual psiquiátrico, se llama esquizofrenia. Te mostraba recién lo que decía Cristina Fernández de Kirchner sobre la convertibilidad, pero te quiero mostrar ahora lo que decía también sobre Domingo Cavallo, a quien mencionó, de hecho, en su discurso, aunque sin dar nombres. Mirá. Irma, creo que tiene méritos Cavallo, creo que tiene méritos Belis, incuestionables. Un paradigma o un representante como Cavallo, yo estimo que Cavallo es el cuadro más lúcido que ha tenido, que ha delegado en Capital aquí en Argentina, una suerte de alianza que se simbolizaba en eso. El problema es que se le dejó a Cavallo el gobierno y la administración y Menem se dedicó a jugar al golf y a hacer negocios. Este es el drama, pero esto no es culpa de Cavallo. O sea, para colmo ahora apareció uno que también dice que el mejor ministro de la historia fue Cavallo, así que te imaginas la gente, digo, que estamos para el suicidio colectivo. Yo creo que tienen méritos Irma, creo que tiene méritos Cavallo, creo que tiene méritos Belis, incuestionables. Bueno, qué evolución, ¿no? Pero me gustaría tomar el argumento de la maquinita, porque es el centro que hay. La Argentina de las últimas décadas solamente logró salir de la inflación cuando quitaron la maquinita de las manos del Poder Ejecutivo y lo pusieron o en un Banco Central independiente o con un ancla monetaria externa que fue la dolarización. Yo creo que eso está demostrado. La Argentina, si seguimos con un Banco Central sometido al actual estatuto que puso el kirchnerismo y que se parece mucho al del Perón de 1946, que hizo exactamente lo mismo, vamos a seguir manteniendo la inflación, que es el principal flagelo y el principal creador de pobreza. Entonces, déjame un cachito. Sí. Yo creo que acá podemos discutir cuál es la solución, ¿no? Algunos proponen una ley muy clara, un estatuto muy claro del Banco Central que fije claramente su independencia y mecanismos por el cual el Poder Ejecutivo no puede intervenir y obligar a emitir. Primera cosa.
Otros proponen convertibilidad o dolarización, me parece técnicamente muy complicado y además ata la moneda argentina a una moneda como la estadounidense que provoca serios problemas porque no es sincrónica, porque nos pone en problemas de competitividad, porque nos endeudan. Sí. Yo creo que también habría que explorar la posibilidad de un acuerdo monetario a nivel del Mercosur y con Brasil, que es un país mucho más compatible con las características argentinas, con una economía similar como perfil y por lo tanto que necesita devaluar cuando nosotros necesitamos devaluar y apreciar cuando necesitamos apreciar, al revés que los Estados Unidos, y mucho menos competitiva. Es lo que dice Tetaz, eso último. Bueno, esa es una... Tetaz lo que propone es hacer una convertibilidad. Ahora, lo que con cualquiera de estas propuestas no puede faltar en el próximo gobierno es que hay que sacar la maquinita de imprimir billetes del control de la clase política, sea quien sea el gobierno, y creo que hay un compromiso muy fuerte de Juntos por el Cambio de hacer. Te tengo que preguntar por el PRO, la reunión de Juntos por el Cambio, pero del ala PRO que generó una foto. Pero ahora surge este dato que es importante porque te pregunto la definición electoral. María Eugenia Vidal agita la interna porteña, está escrito aquí en la Nación, y modifica el tablero de la provincia, porque muchos dicen que Vidal puede ser precandidata a la jefatura del gobierno porteño si se baja de su pretensión presidencial. Bueno, sí, yo creo que María Eugenia podría ser una muy buena jefa de gobierno. Ahora, pero eso no genera más lío entre Macri, Lustó, Soledad Acuña, el ministro Quirós, toda esa interna que se amplía en definitiva. Mira, las internas en la oposición forman parte de la tradición política democrática en todos los países avanzados del mundo. La definición de los candidatos, el hecho de que un candidato critique a otro candidato que es del propio partido porque considera que sus programas no son buenos o por lo que fuera. Eso pasa en todo el mundo. Yo he vivido en Italia, he vivido en España, sigo las elecciones en Brasil y en Estados Unidos. Tal vez hay mucha sensibilidad. La gente con el hartazgo que tiene sobre la dirigencia ve eso como puja de espacio de poder. La gente se tiene que acordar que la alternativa a una oposición que tiene varios líderes y que ellos discuten y hacen públicas sus propuestas para que después la gente en las PASO decida a quién prefiera, la alternativa a eso es el líder único. Los partidos que se encolumnan con verticalidad detrás de un líder único al que todos le hacen caso y siguen sus mandatos. Eso es el peronismo, lo que les gusta, sigan votándolo. Sentido... Eso no funcionó. No funcionó el liderazgo único en la Argentina, ni con los líderes mesiánicos populistas, ni con los dictadores militares. Lo que necesitamos es pluralismo, lo que necesitamos es una discusión abierta de cara a la ciudadanía y que después la gente decida en las PASO cuál es la oposición que quiere. Y en ese sentido, ¿qué deja la reunión del PRO? Vimos la foto, por ejemplo, Mauricio Macri sentado al lado de Horacio Rodríguez Larreta después de aquel tuit donde manifestaba su profunda decepción. Larreta incluso también al lado de Bullrich. ¿Qué deja esa reunión del PRO? Expresa lo que es la unidad. Tenemos diferencias, hay cosas que no nos gustan de los demás. Yo también soy fuertemente crítico de la decisión. Ahí estamos viendo la foto de Horacio, pero eso no quiere decir que nos desunamos. Digo, la gente, cuando razonamos esto, pensamos, la política no es tan distinta, está hecha por seres humanos y no es tan distinta a otra cosa. No pasa, cuando ustedes sacan una foto de familia, no están al lado de la tía que no se bancan o del primo que preferirían que no estuviera ahí. ¿Está diciendo que no se bancan? ¿Quién no se banca a quién? Bueno, yo lo hacía el ejemplo de la familia, no me lleves a ese terreno. No, pero bueno. Digo pero lo dijiste vos, ¿eh? Lo trajiste vos el ejemplo. No, es que está bien. Lo que yo estoy diciendo es que en una familia hay desavenencias, hay diferentes opiniones. Se entiende. El punto es que sí, se apoyen finalmente, que Juntos por el Cambio y el PRO en este caso tenga un apoyo uno sobre el otro por más que gane quien gane, ¿no? Bueno, yo creo que en ese sentido no hay ningún motivo para temer ni para tener ningún tipo de dudas. No veo... Ahí aparece en la centralidad de la foto Macri y Larreta, ¿no? La veíamos. No sé si vale la pena analizar eso. ¿Ves? Ajá. Bueno, Macri y Larreta sentados nuevamente juntos y Bullrich al lado de Larreta también, a pesar de sus diferencias. Esquinas, Bullrich, Vidal, ¿no? Ritondo un poquito más atrás, lo mismo Santilli. Yo no haría tan... No hay semiología acá. No hilaría tan fino. Lo cierto es que yo creo que las crisis y los problemas que enfrentan el PRO y Juntos por el Cambio son producto de una crisis de crecimiento. El PRO también era un partido personalista cuyo líder era Macri y que estaba pensado para llevarlo a Mauricio a la jefatura de gobierno y después a la presidencia y lo logró. Correcto. Hoy
tenemos diferentes líderes con diferentes posiciones, somos un partido mucho más pluralista y eso no va en contra, al contrario, yo creo que aporta riqueza y demuestra que un liderazgo republicano como el de Macri permite que crezcan otras figuras, cosa que no le pasa, por ejemplo, a Cristina. Cristina y el populismo revientan a cualquiera porque no quieren ningún tipo de oposición. No le ha pasado esto a Macri, creo que es un gran mérito de él. Fernando, muchas gracias. Gracias, por haber venido. Ya está con nosotros Luis Majul. Buenas noches, Luis, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Hola, ¿Cómo Luis. les va? Bueno, mucha información, ¿no? Una semana complicada y la que Por empieza, supuesto. ni hablar, ¿no? O sea, cerró de manera muy complicada y hay que estar muy